Buenas tardes, en el vídeo de hoy quiero mostrarles cómo se puede crear un sitio web de tarjetas de presentación en unos 5 minutos. Entonces empecemos. Para esto usaremos WordPress. Primero necesitamos crear una base de datos. Vamos a crear una nueva base de datos y llamarla WordPress-20. Y ahora, como puede ver, tenemos la base de datos WordPress-20. Entonces, continúo con mis acciones. Ahora instalaré el motor del sitio de WordPress. Copio el instalador que descargué del sitio de WordPress y lo pego. Ahora le cambio el nombre, se llamará igual que la base de datos con la que trabajaré. Ahora estoy copiando el nombre de la base de datos, sin contraseña, y el usuario es root. Todos los prefijos de la base de datos comenzarán con WP.
Ahora voy a instalar el motor de WordPress. Entro en el panel de control del motor de WordPress y empiezo a crear un sitio de promoción. Entonces empecemos. Desactivo todas las páginas predeterminadas, páginas de demostración y luego creo mis propias páginas. También deshabilitaré todas las publicaciones y comentarios de los usuarios. Entonces, creo la primera página. Ahora estoy creando una segunda página. Ahora estoy creando una tercera página.
Y ahora creo la tercera página. Ahora veré cómo se verá el sitio ahora. Ahora el sitio se ve así. Será necesario eliminar elementos innecesarios del sitio, este, ese y este. Primero, elimino algunos elementos innecesarios del tema del sitio. Estos datos están en el footer default. Voy a cerrar el texto extra con un comentario. Ahora una inscripción ya ha desaparecido. Ahora elimino otros dos elementos adicionales. Este es el nombre del sitio, no es necesario para un sitio de promoción. Ahora estoy alineando a la derecha los elementos del menú. Como puede ver ahora, los elementos adicionales han desaparecido. Pero quedaba una pequeña cosa. Cuando se abre la página principal del sitio, puede ver la página creada por WordPress. Esto necesita ser eliminado. Abra en la configuración de Gridding, y seleccione la página que será la página de inicio del sitio de la tarjeta de presentación. Haz cambios y guarda. Como puede ver, el sitio de la tarjeta de presentación está listo. Ahora puede salir del sistema de administración de WordPress y ver cómo se verá el sitio para un simple visitante. Como ves, nada más. Eso es todo, les agradezco su atención, suscríbanse a mi canal.